Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Falleció José Mujica, el expresidente de Uruguay, con un pasado guerrillero. También Morena y aliados entran en crisis por candidaturas y Netflix pierde terreno en México en medio de la guerra del streaming. Es miércoles 14 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien informados e informadas. Hoy está conmigo Beto Zanel, editor adjunto de la revista Expansión. Beto, ¿cómo viene en ese siguiente número de la revista? Te veo ojeroso. Pues viene bastante completo, mi querido Gonzalo, porque corresponde a las 500 empresas más importantes de México. Así que entrado junio no se pueden perder este especial que cumple 50 años en este 2025. 50 años de las 500, ya platicaremos en su momento con Puri, contigo, pero antes vámonos con la información del día, porque José Mujica, Pepe Mujica, el admirado por muchas personas en América Latina y creo que en varias partes del mundo, expresidente de Uruguay, falleció a los 89 años. A inicios de 2025 reveló que el cáncer que le fue diagnosticado en mayo del año pasado se había extendido y que su cuerpo ya no soportaba más tratamientos. Raquel Panone, su médica personal, confirmó entonces que Mujica tenía ya metástasis en el hígado y finalmente este hombre, quien tuvo un pasado guerrillero allá en Uruguay, una personalidad de verdad muy única en la política latinoamericana, finalmente ayer murió. Así es, Gonzalo, y creo que, como bien dices, un personaje tan querido para muchas personas en el continente americano, pues merece que hablemos un poquito de él. Y pues bueno, gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, fue uno de los mayores representantes de la llamada Ola Rosa, un periodo que recordarás, Gonzalo, se dio entre 2005 y 2015, en el que varios países de Latinoamérica pues fueron gobernados por la izquierda, gracias a este discurso anticonsumista y su política progresista y la austeridad, claro, de su gobierno y de su persona. Le ganó el mote del presidente más pobre del mundo, algo que pues siempre rechazó. Sí, un personaje, la verdad, como cualquier otro, cualquier político, como cualquier gobernante, con muchas luces, con muchas sombras también. La verdad es que viendo solamente los números, el gobierno de Mujica fue exitoso a nivel económico y social. La economía uruguaya creció de manera estable, ¿verdad? Durante todo su mandato. Hubo varias reformas importantes. Sin embargo, pues quienes lo critican mencionan, por ejemplo, varios fracasos, sobre todo en algunos proyectos vinculados al área de transporte. También en la parte educativa se quedó corto respecto de donde se había pensado que estaría este gobierno. Pero creo que más allá de eso, Mujica representa, Beto, no sé si coincidas conmigo, estos últimos personajes de la década de los 60, 70, estos políticos pues muy de las novelas de Vargas Llosa, muy de los libros de Eduardo Galeano, ¿no? De esta lucha generacional, de esta lucha armada por una América Latina libre. Pero además auténtica, creo yo, Gonzalo, un estilo, una sabiduría que mucha gente intentó replicar con poco éxito, también lo recordarás. Y bueno, haber pasado 15 años tras las rejas, muchos de ellos en régimen de aislamiento le dieron, creo yo, esta sabiduría, ¿no? Porque fue un hombre verdaderamente sabio en cuanto a su forma de pensar, no solo política, sino en su forma de ver pues la vida, Gonzalo.
Gonzalo. Sí, austeridad de la buena, austeridad de la real, un hombre que se negó a vender su bochito porque decían que era un regalo que le hicieron a él y a su esposa, que todavía le sobrevive, Lucía Topolansky, un tipo que vivió en la misma casa en la que creció, vivió en el mismo sitio en donde realizó su lucha armada, desde donde recibió a muchos de estos colegas que desafortunadamente, y en palabras de él, no lograron sobrevivir el régimen dictatorial que atravesó y por el cual peleó en contra allá en Uruguay. Insisto, un hombre que además le dio mucha voz a los Tupamaros, esta guerrilla de la extrema izquierda. Y bueno, la verdad es que es un momento muy paradójico porque muere Mujica en un momento en el cual el mundo parece virar a la derecha, vira precisamente en contra de mucho de lo que sostenía este hombre. Y además un hombre que se caracterizó, Gonzalo, por romper esquemas no solo en su mandato, sino en la vida y en su forma en la que impulsó la legalización del mercado de la marihuana, con un plan que puso al Estado a manejar desde la producción hasta la comercialización del cannabis y aprobó otras libertades civiles, que es pues un paso importante para este país de la zona sur del continente, como es la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto en los primeros meses de embarazo. Creo que una de las pocas cosas que todos como mexicanos podremos estar de acuerdo que en positivo fue el reconocimiento que le hizo por allá de 2014 Enrique Peña Nieto, presidente en ese momento, a Mujica con la Orden del Águila Azteca. Creo que hay pocos países en América Latina que no hayan reconocido de alguna forma a Mujica por su mandato, por su labor, pero sobre todo por su legado histórico ideológico que, insisto, es muy importante. Si conocen poco o si han visto poco del legado de este hombre, insisto, lleno de claroscuros como cualquier otro, pero creo que sí relevante en cualquier circunstancia para entender la realidad social, la realidad económica y los retos políticos que también prevalecen en nuestra vulnerable y de verdad convulsa región. Y hablando de cosas convulsas, pues Morena y aliados entran en crisis por las candidaturas, pero ven difícil un divorcio. Es de esto de que tú te vas a dormir a otro cuarto, nos vemos nada más para el desayuno, pero vamos a seguir viviendo bajo el mismo techo, Beto. Así es, Gonzalo. Nuestra compañera Yaret de la Rosa nos cuenta en esta nota cómo Alberto Anaya, dirigente del PT, y Andrés Manuel López Obrador como antecedente, ¿no? Pues han mantenido una amistad al menos desde el año 2000 y desde entonces el Partido de los Trabajadores respaldó las distintas aspiraciones políticas del tabasqueño, pero ahora la relación se ha desgastado hasta el punto que, por ejemplo, el pasado 26 de abril, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue abucheado en un Congreso Nacional del PT porque prefirió afiliarse a Morena, y a esto hay que sumar que PT y Morena no irán juntos ahora en las elecciones de Veracruz porque no alcanzaron un acuerdo para la distribución de las candidaturas en los 212 municipios. Y bueno, Carolina Rangel, que es secretaria general de Morena, presentó ante las autoridades electorales del estado la alianza solo con el Verde Ecologista, lo que pues evidentemente ya molestó al Partido del Trabajo. Claramente hay intereses que conforme el poder se acumula también se van distribuyendo en los diferentes actores políticos en una alianza o en una coalición tan grande como lo es Morena, que sin duda es el partido dominante, punto. Esa es la razón por la cual el señor Fernández Noroña terminó afiliándose a Morena, pero el resto de los partidos, tanto el Verde como el PT, pues también levantan la mano porque también saben que con ellos Morena consigue o tiene la mayoría calificada en ambas cámaras, entonces también están vendiendo caro su amor, Beto. Exactamente, les da vida política a estos partidos que
siguen viviendo de prerrogativas bastante elevadas, Gonzalo, con una cantidad de votantes, la verdad es que muchísimo inferior a lo que tiene Morena. Y bueno, estas pues alianzas, claro que no se pueden romper si les representan seguir viviendo del presupuesto público y la vida política, ¿no? Habrá que recordar lo que pasó con el Partido de la Revolución Democrática, y pues estos dos partidos tampoco quieren tener ese mismo fin. Es una cosa muy interesante porque Morena obtiene de estos partidos la mayoría, las mayorías calificadas, tiene también presencia en algunos sectores que no necesariamente alcanza, en tanto el PT no desaparece porque vive, de esto ha existido los últimos, desde que nació, de estar pegado a un partido mucho más grande para mantener el registro, y el Verde, ¿qué podemos decir del Verde? Ha sido de derecha, ha sido de centro, ahora es de izquierda. Es un gran negocio, y la verdad es que creo que el Partido Verde es uno de estos, es una de estas instituciones políticas que mejor se ha sabido acomodar en la política mexicana, y aquí está el caso, es decir, a ninguno de los tres, a ninguno de los involucrados en esta coalición Morena, PT, Verde, le conviene en estos momentos separarse. Aún así, eso no significa que siga habiendo amor, y esto tarde o temprano terminará rompiéndose. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, Beto, resulta que los mexicanos tenemos una calificación razonablemente buena en el buró de crédito, y traigo esto a colación porque ¿cómo le da miedo a la gente hablar de este tema, hablar del buró de crédito? Bueno, es que pues recordemos que sí hay una pues restricción al momento de querer buscar un crédito si es que tienes una mala nota en estas instituciones, ¿no? Si no tienen el dato a la mano, pues no se preocupen, que aquí les contamos que la calificación de los clientes del buró de crédito va de 300 hasta 850 puntos, Gonzalo. 300 es el perfil de una persona de alto riesgo, y 850 pues evidentemente significa que una persona tiene un mejor historial de crédito. Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, aseguró que es razonablemente bueno, como bien comentabas, que los mexicanos tengan esta calificación si se toma en cuenta que el boom de las fintech es reciente y las personas apenas están construyendo su historial de crédito, pero confía en que mejorará en el futuro ante la adopción del financiamiento. Y esto es porque pues nuestra compañera Luz Helena Marcos y nuestro compañero Octavio Torres nos cuentan que el buró de crédito está actualmente entre 540 y 570 puntos en promedio, Gonzalo. Correcto. Para ponerlo de otra manera, 300 no te presta ni la de la tiendita de la esquina. 850 puntos, ahí te va el crédito, cualquier crédito que necesites. Los mexicanos estamos en promedio ahí más o menos a la mitad de ese nivel. De hecho, por arriba de la mitad de ese nivel. La calificación pues es un termómetro que, vaya, no es extraña, ya lo hemos platicado aquí en otros podcasts acerca de la relevancia de ello. Y de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera 2024, al 40% de los mexicanos no le gusta endeudarse, y 25% dice que no está interesado en obtener un crédito. A ver, la deuda no es mala, la deuda tampoco es necesariamente buena si se descontrola, o no es buena si se descontrola, pero la deuda por sí sola no es mala. Uno con el crédito puede pues crecer un negocio, puede apalancarse un poquito, puede adquirir cosas que a lo mejor y no podría de contado, y esa parte no es la negativa. Lo malo aquí, mi querido Beto, es que desafortunadamente a los niños, a los jóvenes e incluso a muchos adultos no se les enseña, no tienen la suficiente educación financiera para poder mantener un crédito, vamos a llamarlo sano, y estar en estos niveles que pues son razonablemente buenos, como dice Círculo de Crédito. Y deberíamos de tener estas asignaturas desde, como bien dices, desde muy temprano en la academia, porque a nadie nos enseñan y desgraciadamente muchos hemos caído en las garras de este buró de crédito. ¿Sí? Pero bueno, una buena noticia también, Gonzalo, es que la encuesta destacó que pues se redujo el porcentaje también de personas que incumplía con los requisitos para obtener un crédito, y pues incluso Ruiz Palmieri señaló que la demanda de plásticos se incrementará porque hay
nada más 30 millones de mexicanos entre 18 y 25 años, y estamos en una época pospandémica en la que ya se requiere de una tarjeta pues para el mundo digital. Una cosa bien interesante, Beto, es este dato que la industria de buros de crédito en México tiene 30 años más o menos, a lo largo de los cuales ha desarrollado una gran cultura de pago. O sea, sí generó como cierto temor estar en el buró de crédito, y hoy de los 85 millones de historiales crediticios que administran, 96% paga puntual. Está peor el número en las tandas seguramente. Pero bueno, ustedes han revisado cómo está el estatus en el buró de crédito, saben qué calificación crediticia tienen, les ha sido fácil revisar esta información. Cuéntenos en los comentarios de Spotify y YouTube, como Abigail, que nos escribió sobre el tema del ambulantaje diciendo que cada vez hay más personas que dependen de esta forma de trabajo para vivir, y por supuesto que existe una red de corrupción que la sostiene. Y cerró su comentario diciendo: tener un empleo formal cada vez se vuelve más un premio en el país. Fíjate que ahí hay datos que vamos a corroborar, porque no necesariamente el trabajo formal todavía sigue en crecimiento de acuerdo con datos del INEGI, pero lo que sí podemos platicar y podemos discutir es la calidad del mismo. Entonces creo que valdría la pena que en los próximos días, pues tú síguenos escuchando, síguenos dando play, vamos a platicar un poco más a fondo de esto. Y bueno, tampoco nos podemos pasar a la siguiente nota sin decirles que se echen el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, en el que platicamos con Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, sobre lo que ha mejorado y lo que ha empeorado en nuestro país en los últimos 10 años. Este Centro de Análisis México Cómo Vamos cumplió su primera década, y ahí estuvimos mi querido Beto Verduzco y su servidor platicando con Sofía. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Y bueno, Beto, ¿cómo está el tema ya de tantas plataformas de streaming, tan pulverizado el contenido, que ahora sí podemos decir que Netflix empieza a perder terreno en nuestro país? Claro, Gonzalo, con la aparición de otras plataformas, pues Netflix, que fue la pionera del streaming, y gracias a aquel modelo de negocio con el que empezó, pues que en su momento parecía disruptivo y que la hizo consolidarse rápidamente, pues ahora vemos que pocos años después ha perdido una cuota de mercado de manera estrepitosa. Nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez nos dice que en una nota que pasó de tener casi el 75% de la participación de mercado a poco más del 20%. Fíjate, nada más de ser prácticamente el rey, esto de vamos a ver Netflix, y tomarnos algo, ¿verdad? Este engaño que durante tanto tiempo... protagonista de tantos memes. Protagonista de tantos memes. Ahora ya no nada más es Netflix, ahora es, puede ser Amazon Prime, puede ser Max, puede ser Disney Plus, pueden ser cualquiera de estas plataformas que han tomado pues mayor relevancia en el mercado de streaming en nuestro país. De hecho, Radamés Camargo, analista de la consultora de CIU, explicó que el aumento de competidores llevó a Netflix a modificar radicalmente su plan operativo, con un incremento de precios, la prohibición de compartir cuentas, la inserción de publicidad en los contenidos, que esa es para mí una de las grandes traiciones en la historia de la historia corporativa a nivel internacional. Pero bueno, este movimiento no fue respaldado por los consumidores, que terminaron migrando a otras plataformas. Soy parte de este movimiento, aunque sigo pagando Netflix. Aún así creo que el número de horas que le dedico, no sé si sea tu caso también, Beto, es bastante menor al de hace algunos años. Sí, por supuesto. Hay plataformas que... bueno, también es que otro de los factores que llevó a Netflix a perder mercado fue la fragmentación de los contenidos, ¿no? Muchos de los contenidos que tenían pues bastante seguros esta plataforma Netflix se mudaron a otras, y claro que hicieron que pues todos nos mudáramos a lo mejor a Disney, a Max, a cualquier otra, cuando tu programa favorito, tu serie, tu película también se fue. Entonces, incluso esta situación supuso una competencia fuerte ya y muy aguerrida en términos de calidad de los programas que se pueden ver en estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, Disney y Max son estudios audiovisuales que cuentan con franquicias bastante exitosas y ampliamente conocidas entre las audiencias.
entonces claro que le iban a bajar una cuota de mercado importante a Netflix, nada más que creo que no pensamos que fuera a ser tan estrepitosa como lo que está viviendo ahora. Y es por ello que ha puesto el ojo la plataforma en México para hacer todavía más cosas. Recientemente estuvo Ted Sarandos en nuestro país. Ted Sarandos, el director de contenidos o digamos la persona responsable de los contenidos de la plataforma, estuvo aquí en México nuevamente para refrendar esta especie de compromiso que hay de la plataforma para generar más contenidos. Hay un problema también, y es que pues Trump les puso ya esta amenaza del 100% de los aranceles a todas las películas que no sean producidas en Estados Unidos. Entonces, contra la espada y la pared en estos momentos, una plataforma de esta naturaleza que, de nuevo, durante mucho tiempo ya redefinió nuestras vidas y nuestro entretenimiento. Pero bueno, antes de despedirnos, vámonos con una última nota muy interesante de un gran desarrollo en la UNAM. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, mi querido Beto, la UNAM desarrolla en estos momentos ya tortillas contra la desnutrición y que duren más tiempo sin refrigerar. La fórmula de las tortillas, de estas tortillas incluye probióticos, microorganismos presentes en alimentos como el yogur. Y bueno, ya que este ingrediente fermentado es saludable, también preserva las tortillas hasta un mes sin necesidad de refrigeración. Una gran alternativa, sobre todo para aliviar el problema de hambre, el problema de la crisis alimenticia que todavía existe desafortunadamente en 2025 en nuestro país. Todo lo que tenga que ver, Gonzalo, con este tema justamente de combate a la desnutrición en México y en el mundo, porque estos suelen convertirse también en grandes inventos que traspasan nuestras fronteras, pues claro que siempre será buena noticia. Y Raquel Gómez, quien es doctora en investigación en medicina, especialista en enfermedades metabólicas y profesora en la UNAM, junto con su equipo, pues fue quien desarrolló esta tortilla de harina con mayor cantidad de nutrientes y que puede conservarse más tiempo sin refrigerar. Claro que este proyecto toma relevancia si tomamos en cuenta que, por ejemplo, en zonas como Chiapas, pues el estado registra el menor porcentaje de viviendas con refrigerador en México. Y para muestra está el municipio de Oxchuc, donde 9 de cada 10 personas no tiene refrigerador, Gonzalo. Ahí la relevancia de este tipo de avance tecnológico. Sí, además esta tortilla desarrollada en la UNAM es de harina de trigo consumida principalmente en el norte de México, pero no descarta aplicar su método a las de maíz. Este eterno conflicto entre de cuál prefieres, de harina o de maíz. Pues bueno, la verdad es que con esta alternativa pues ya están buscando alguna opción para que también se incluya en las tortillas de maíz, pero que bueno, apenas han logrado sobrevivir unas horas a altas temperaturas. La verdad es que una noticia muy, muy significativa, sobre todo para combatir el hambre en México. Sin duda, Gonzalo. Y pues bueno, les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos también sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Gonzalo, ahora sí te robé la palabra para darle fin a este gran daily. No te preocupes, mi querido Beto, por haberme robado mis frases de salida. De todos modos, me voy a llevar la última palabra, ya que quiero invitar a todos nuestros podescuchas a que a partir de las 7:30 de la tarde hoy se conecten al live, a la transmisión en vivo que tendremos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube con Mariel Ibarra y con Toño Baranda, nuestra editora y nuestro editor de Expansión Política. Estarán platicando. Será el primero de 3 transmisiones en vivo para resolver la mayor cantidad de dudas que se pueda de aquí a la elección judicial del 1 de junio. Así es que ya saben, si tienen alguna duda muy específica, sintonícenos, pero también escríbanos a partir de ahorita en nuestras redes sociales que ya les dio Beto, @expansiónmx. Cuéntenos ahí todas las dudas que tienen. Vamos a hablar con consejeros, con consejeras del INE para tratar de resolver la mayor cantidad de estas dudas que quedan, que son muchísimas, sobre lo que se va a votar el próximo 1 de junio. Y ahora sí, Beto, muchas gracias. Al contrario, Gonzalo, y gracias a todos nuestros podescuchas. Y nos escuchamos mañana. Expansión Daily
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.